Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Pues aquí feliz de recibir a Paola. Y pues bueno, comenzamos. Pues viene muy lleno de energía de otros lados y vamos a platicar de eso también. Entonces, Jorge, platícanos primeramente de dónde eres originario. ¿Eres de Tamaulipas o de dónde eres? Así es, de Tamaulipas, Ciudad Madero, Tamaulipas. Ah, Ciudad Madero, o sea, aquí tú te Aquí criaste, son mis raíces. son tus raíces. Sí. Y dinos, ¿qué es de diferente para ti Tampico y Madero? Porque vemos esa Realmente somos vecinos y pues parte de todo lo que he hecho ha sido tanto en Madero como en Tampico. Listo, cuéntanos, ¿qué es esa parte creativa que empezaste? ¿A qué edad? ¿Cómo empezaste con esa parte creativa? Por ahí de los 16 años aproximadamente, tenía ya esa curiosidad de niño de realizarme, bueno, de conocer el mundo de la actuación. Y lo primero que tuve fue para teatro con el maestro Eddie Segura y fue el que me dio la introducción. O sea, anteriormente era como, me interesa, quiero hacer esto. Ya estaba como que más claro, pero no me decidía. Era una persona algo tímida, pero gracias al primer taller que tuve con él, fui quitándome esos miedos y pues todo un proceso. No lo seguí hasta después de que tomé otra decisión. O sea, yo quería ser actor, estudié actuación, pero no lo veía como algo viable o tal vez me costaba entender que era posible. Pasan los años y hasta que acabo la universidad soy licenciado en idioma inglés. Oh, bien. Entonces también ahí es donde se forma un poquito la línea laboral. Me salgo de la universidad y empiezo a tomar el taller de teatro en el Espacio Cultural Metropolitano, en el Metro. Y pues ahí con los maestros de Sandra Muñoz, dirigidos por ella, Carolina Bringas, René Gable, Isaac Martínez Peña y pues entre otros más. Entre ellos Víctor Zavala y ahorita se me podrá ir algún nombre, pero es que teníamos varios maestros, o sea, del grupo de teatro de ese tiempo. Tomé varios talleres. ¿En qué consistían esos talleres? Taller de teatro era una cuestión física y conforme fueron pasando el tiempo nos introdujeron a un poquito lo teórico, o sea, ya trabajar lo que viene siendo el personaje en base al método de Stanislavski. Yo anteriormente, cuando ya tenía esa curiosidad en la preparatoria, nadie me dijo, simplemente que yo escuchaba en entrevistas de actores que Stanislavski, Konstantin Stanislavski, entonces compré el método, empecé a leerlo. A grandes rasgos, platícales qué es la técnica. Pues habla de la memoria activa, de investigar el personaje, o sea, a grandes rasgos. Y bueno, yo creo que actualmente puede ser un poquito, no obsoleta, pero falta adaptarlo. Se adapta, o sea, ya los maestros lo usan como base, pero va variando, depende de la región. Okay. O sea, estamos en México se trabaja diferente a Estados Unidos, a Rusia, porque es ruso. Entonces, cada país tiene algo diferente que ofrecer, pero la mayoría de los actores es nuestra primera base para entender cómo se puede construir un personaje. Muy bien. ¿Y eso cuánto tiempo te llevó, ahora sí que tomarlo, los talleres y todo eso? Eso fue 3 años de tomar talleres de teatro, danza contemporánea, expresión corporal. Después ya también incluso tomé no necesariamente de fotografía, pero temática de fotografía. Entonces fui explorando otras áreas que no necesariamente la actuación, pero que me fueron formando como un actor más completo. Muy bien. ¿Eso qué edad tenías en ese tiempo? Cuando empecé, 21 años, la primera vez que pisé el escenario después de la preparatoria, porque la preparatoria fue las clases de
El primer año, Iniciación, ¿no? iniciación, el primer año íbamos a montar algo, siempre no se monta. El segundo, y que era hice una prepa de 2 años. El segundo nos juntaron con los de secundaria, hicimos una pastorela y mi primer personaje fue un ángel. Y y con mucho, o sea, el ángel Gabriel, pero con diálogo, o sea, no solamente estar ahí parado. Bien. Que igual hubiera sido igual de importante, aunque estuviera ahí presente, aunque nada más tuviera una línea, es importante. Pero ese fue mi primer personaje, me divertí mucho, perdí la pena. Sigo, o sea, lo introvertido sigue estando ahí porque tengo una parte introvertida. Pero lo tímido se me fue quitando. Eso me ayudó a cuando entré a la universidad poder abrirme un poquito más con mis compañeros. A los 21 años, cuando acabo la universidad, todavía no tenía 22, entonces empiezo en septiembre del 2010. Empiezo a tomar los talleres y en diciembre de ese año fue cuando me presenté en 2 funciones en el Espacio Cultural Metropolitano, en el teatro principal, y fue muy emocionante el estar frente a más de 1000 personas en las 2 funciones, tener un personaje que era el pregón, y era una persona que la consideraban loca, pero no era, sino que él advertía al pueblo de que algo estaba pasando mal. Entonces sí me tocó un personaje con mucho más diálogo. No sé qué vieron en mí en ese momento, pero era una responsabilidad ese personaje como los otros, pero sí tenía mucho más diálogo. Peso. Más peso el personaje. Y como peso el diálogo también tenía mucho significado. En aquel tiempo no trabajábamos en ese taller mucho lo que era sí construir el personaje, pero no el análisis de texto. Ya eso se fue dando con Víctor Zavala, ahí mismo, pero ya fue como, ¿qué te diré? Como en la 4ª obra que estaba haciendo, porque cada 4 meses hacíamos tomábamos el taller y hacíamos una presentación o a veces 2 funciones de esa obra, y era como nuestro examen final. Y ya posteriormente quise buscar en otro lado. Aprendí mucho con los maestros del metro, pero quería también explorar con otros maestros. A la par estaba tomando talleres que daban del Solano, o que llevaban por temporadas al metro. Por ejemplo, Rodolfo Begón, Fernando Huerta de Zamacona también. No necesariamente todos eran organizados en el metro, pero era el espacio. Fernando Huerta de Zamacona es conocido como Remy Jackson, que es un clown. Ese lo organizó la Cultura de Tampico y usaron esa instalación. Fue teatro físico. También tuve tipo clown con el mismo Alberto Stanley. Entonces estaba buscando explorar, o sea, no me definía como un tipo de actor que iba a ser tal personaje, sino que todo lo que podía agarrar como una esponja lo tomaba. Entonces fue mucho teatro físico, después análisis de texto con Stanislavski, si no me equivoco fue en la obra Cambio de Ruta, donde fue de que teníamos a Víctor Zavala, Isaac Martínez. En un momento Víctor Zavala se toma cargo de la obra y dice, bueno, ahora vamos a incluir este método. Y creo que a partir de ahí empezaron a incluir un método como tal de análisis de texto, porque en lo otro era más físico y ayudó mucho, o sea, cuestiones como ejercicios de crear el personaje a partir de movimientos de animales, o sea, eres un pájaro, eres un león, tu personaje qué animal representaría. De ahí vienen también otros maestros del teatro que a lo mejor ahorita no recuerdo muy bien,
eh, cada uno de los que veíamos, pero sí recuerdo muy bien los ejercicios. Eh, con Rodolfo Begón vi método de Stanislavski, vimos más teoría, de ahí tomé creo que como unos 3 cursos con él. Conchi de León, también que es representante del teatro tipo biodrama, aunque no fue la primera de biodrama, porque en esa etapa de los 3 años fui tomando esos talleres. Tomé con Marco Viera, ese fue en el Teatro La Guarda, lo organizó Ángel Hernández. Y Aquí también. Aquí en Tampico, sí. En Tampico. Y pues bueno, ahí con cambio total, o sea, un taller cómo te puede influir, cómo puede afectarte en cierta manera, pero de una manera positiva. Pero con Marco Viera fue en una etapa donde ya había salido del metro, tenía quizás un año, pasadito del año que había estado con, había dejado el metro, pero empecé clases con Caín Valdés. Caín Valdés tiene su propio método, sí, Stanislavski, Meissner, o sea, él no lo dice yo uso este método, sino que todo su conocimiento, él es arquitecto, pero muy cercano a artes plásticas, actuación, pero actuación más trabajando desde adentro. Yo venía de una escuela que trabajaba más desde afuera para llegar adentro. Oh, ya. Entonces, cuando pasa eso, para mí fue un cambio, porque yo estaba acostumbrado a rutinas, secuencias, y ya con esto fue como, también se puede hacer de esta manera. Me gustó, sinceramente me gustó un poco más, pero porque era más libre. Era más libre, exactamente. Y un poco más profunda. Sí, para mí era más profunda, y es que cada persona tiene la ayuda de un método u otro, no es que... De acuerdo a su sensibilidad también. Exacto, no es que algo esté mal o esté bien, simplemente que vamos haciendo también nuestro propio método. No hay algo así definido, están en las que ahí está, pero no es que muchos que siguen su teoría o sus estudios, pues lo siguen al pie de la letra, pero también se puede ver esa flexibilidad. Con Caín estuve como unos 10 años. 10 años trabajando con él en teatro. Exactamente, desde tomando sus clases, que habla mucho sobre trabajar en uno mismo, y a partir de ahí monólogos, escenas. No llegamos a una obra de teatro como tal, sino que eran trabajos de vas a presentar un monólogo, lo vas a trabajar. Para eso ya habíamos llevado varios meses de trabajo, hasta que estuviéramos, que veía ya están listos. Nos presentamos con público pequeño, no sé, a lo máximo, normalmente 25. Eran como, sí, 30 personas. Creo que lo máximo que tuvimos sí fue como unas 200. Ya, ahora sí, pero ese era en la Casa de la Cultura. Listo. Con él es el que me formó más en la cuestión de la seguridad. De por sí ya había trabajado y yo pensé, ya estoy listo, y creo que nunca se está listo, siempre hay muchas cosas que aprender, corregir, y depende el género, depende del proyecto, siempre va a requerir siempre un trabajo desde cero, pero ya con el conocimiento que tenemos. También tomé varios talleres, igual en ese transcurso de 10 años, tomé varios talleres que venían al Solana con Adrián Vázquez, que es un actor tanto de teatro como de televisión, bueno, de ficción frente a pantalla, pero de él fue más cuestión de teatro físico. Igualmente era acondicionamiento para actores, y era poner si no estás acostumbrado a hacer ejercicio o a tener un ejercicio de alto impacto o intensidad, pues sí te va a afectar,
en las primeras horas de clase. De ahí que recuerde, fueron 3 sesiones, pero ya hubo un momento donde pudimos aguantar, o sea, el actor poder controlar la respiración, el poder no sentirse afectado por el exceso de ejercicio, o más bien como, digamos, es como el CrossFit, pero sin objetos, más bien el cuerpo. Sí, claro. Entonces acababas sesiones donde ya trabajabas también un poquito si no me recuerdo, era puro movimiento. Sí, o sea, para que lo corporal también te llevara a dar un mensaje, ¿no? O sea, enseñar a esa parte. Sí, en algún punto, si mal no recuerdo, fue con Orlando Villanueva. Muy bien. Él es del Espacio Cultural Metropolitano, Metro. Él nos dio una clase, bueno, varias clases, generalmente, si no recuerdo, era en domingos. Nos preparaba igual. Bueno, era cuestión física, pero también trabajar el texto. Leíamos el texto, pero sin comas, sin pausas. O sea, tenemos que desarrollar el texto fluido, o sea, ya no trae la idea de que vienen siendo ciertas pausas, porque aquí está la coma, sino que era buscar el texto que saliera más natural, más orgánico. También en cuestión digo, es como breve lo que veíamos, pero era a través de qué te representa este texto, aromas, sonidos, en fin, o sea, es algo que así en pocas palabras te das una idea, pero era un trabajo, un proceso un poquito más largo. Con Isaac Martínez Peña fue varios talleres de, como te decía, de expresión corporal. También siempre volví al Metro a tomar algún taller. Con Caín, aparte de con Caín, estuve en otros proyectos. Se me fue invitando a teatro independiente, a recorridos teatralizados con esta Marta Ponce. Okay. Fue mi primera experiencia fuera del Metro y con Caín. Fue ahora vas a presentarte en la Plaza de Armas de Tampico, vas a hablar sobre Tampico, vas a hacer un piloto y este texto. Y fue también, fue el primer pago que tuve como actor. Wow, o sea, fue gratificante. Aparte de lo monetario, de decir, bueno, ya estoy ganando por hacer algo que me encanta. Claro. Que antes lo hacía gratuitamente, ¿verdad? Y llega el punto donde esto era lo que yo buscaba. Buscaba, pues en algún punto, ganar, tener el arte, o sea, no siempre hacerlo gratis. Pudo haber sido antes, pero llegó ese momento, o sea, no lo busqué tanto. Los primeros 3 años fue de prepararme. A la par daba clases de inglés y eso era lo que yo me dedicaba completamente. Incluso entré a clases de baile para soltar un poco el cuerpo porque era demasiado cuadrado. Okay. Todavía es como que siempre puedo explorar más, pero era demasiado cuadrado que dije, tomo clases de jazz. De jazz con diferentes edades, ir a aprenderme coreografías, 2 pies izquierdos, pero hice lo posible ahí con Dulce, se llamaba Jazz Friends, porque era un Dulce, no sé si lo ubiques, ya Rosalie Black. Bien. Muy conocida en el medio como Rosalie Black. Okay. Ahorita está en Guadalajara, si no me equivoco. Pero era amigo de un amigo y fue, bueno, voy a entrar. Con ese, era el más grande, yo creo que ahí del grupo, pero sí hicimos, nos presentamos en la Plaza de la Libertad, en el Teatro de la UNE, y fui perdiendo ese miedo que tenía de bailar frente al público porque muy raramente salía. Y bueno, ya volviendo también a la actuación, es que todo esto influye. Claro. La fotografía también, una manera de
despesarse. Fue como por ahí del 2013 cuando empiezo con una camarita a tomar fotos, cámara digital, y ya desde entonces ya tenía como esa inquietud, sí, porque incluso en la preparatoria tenía una cámara que empezaba yo a grabar escenas pequeñas o intentaba sin un guión, sin algo preparado, quiero esta toma, voy a cerrar esta puerta y voy a tomar, voy a poner la toma del otro lado. O sea, sin ese conocimiento ya había el interés a los 16 años de una cámara que era VHS. Y pues después de eso recuerdo que jugaba mucho con la cámara y también empezaba a leer sobre cine. O sea, no solamente escuchaba actores tener entrevistas, sino también empezaba yo a leer sobre el cine porque quería conocer cómo se desarrollaba todo este mundo. Me compré un libro que era como un diccionario, la historia del cine. Me encantó visualmente el tipo de tomas, aunque yo siempre he estado interesado en la actuación, pero quería entender cómo se desarrollaba. O sea, yo desde niño quiero hacer cine, quiero hacer televisión, qué es lo que sigue, cómo se puede hacer. Y de hecho al no tener aquí, no ser un lugar céntrico en el país o donde se realice mucho esto, sí, era como, ¿y ahora qué se hace? Y con muy poca información, o sea, de hace unos años, lo más cercano a la actuación era teatro. Sí, de hecho te iba a preguntar esa parte, cuando tú te forjaste, porque en tu camino vemos que te forjaste mucho con teatro y te topas televisión, cine, empezaste a ampliar también tu acervo, ¿no? Exacto. Tu preparación incluso. ¿Qué pasó ahí donde ya viste que era diferente? Sí, sí, porque el teatro es más, no de que actuado, sino que tiene más drama, por ejemplo. Sí, de hecho, es muy diferente. Y entonces la tele es un poquito más real y el cine todavía más real, ¿no? Sí. Ahí para la parte de actuación, ¿te costó trabajo? Un poquito, el entender. Y de hecho, en los primeros proyectos sé que se puede notar el cambio. Tal vez los que estén en teatro, algunos lo noten, algunos no, pero creo que cualquier persona que ve algo frente a la pantalla puede notar cuando la persona viene de teatro o una persona que no tiene conocimiento de actuación a una que ha trabajado frente a la pantalla. Fueron 10 años de estar en teatro, haciendo aproximadamente, fueron 19 obras de teatro. Oh, bien. Llegó un momento donde incursioné en los cortometrajes. Hice cuatro cortometrajes y una miniserie. De ahí por ahí voy. Pero cuando empecé, hice también promoción cultural, o sea, en ese tiempo, o sea, se creó en el 2015 de Cultura, donde empecé a todo lo que me enteraba de los eventos, a compartir. A veces iba y tomaba fotografías. Muy bien. Y a partir de ahí yo practicaba. Cuestión de los cortometrajes fue en el 2015, cuando estando en recorrido teatralizado de piloto en la Plaza de Armas, yo ya tenía una idea porque había comprado un proyector, Bell & Howell, y dije, me gustó por la antigüedad, me gustó porque pues cine y porque tenía lo que viene siendo los reels, y pensé, creo que lo puedo sacar utilidad a esto. Entonces me acerqué a Javier González, que era mi compañero de teatro, actor, que sabía que había estado en cine por ahí de los 80s, en cine como
leía los guiones, Sí, sí. estaba detrás Como de la asistente de producción, dirección. asistente de dirección. Entonces fue como, tal vez es la persona ideal para decirle que me gustaría hacer eso. Y esa idea nace porque de lo que habían pasado, ya habían pasado 4 años, no había visto oportunidades para hacer cortometrajes, muy pocas, si acaso tal vez me perdí de una, y esa porque fue en un día que estaba laborando y que no podía dejar, o sea, ir a un casting, y tal vez lo veía imposible y dije, luego iré a otra. Eh, Después de eso, pasa ese tiempo y es como, ya no me he enterado de nada. O sea, han pasado 4 años y no hay castings aquí en Tampico, en Madero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eh, También está de que, pues, a veces los cortometrajes aquí en esta zona se enfoca más en las personas que ya conoces cómo trabajan y ya no tienes que hacer un casting. Sí, claro. Ya simplemente entras directamente como te vio el director o el que escribió el guión. Entonces, pues bueno, creo que voy a tener que hacer lo que han hecho otros. Yo esperaba en ese momento encontrar un proyecto y no tener que hacer eso, pero pues de algo se tenía que empezar. Entonces voy a hacer mi propio proyecto. Eso viene desde hace años que escuché una entrevista con Sylvester Stallone y decía que para ser Rocky él no lo escogían como personaje, entonces él hizo su propia película y fue como a partir de ahí que lo empezaron a reconocer. Y no es el único, ni creo que será el único. Hay muchas historias de actores que han tenido que hacer sus propias películas. Entonces me vi en la necesidad de yo hacer algo. Yo tengo esto, me dice Javier, pues entonces, ¿por qué no escribes un guión? Fue así, bueno, ok, no, él no me dio en ese momento las herramientas, fue más de, yo ya había empezado, de hecho, el guión, había empezado el guión, ya lo tenía creo que como un 80, no, casi 90%, pero las observaciones de él fue un guión para un medio visual, va con menos texto, entonces trabájalo de nuevo, tiene la idea, ya pongo a googlear para encontrar cómo se hace un guión, si estoy bien con la estructura, ver más sources, más medios, y entonces encuentro, ok, así se puede hacer, pero trabajando no con una estructura lineal, sino era, yo me ponía a escribir primero en un cuaderno y era como iba surgiendo como una película mis ideas, o sea, posteriormente entendí ya notabas tu lluvia de ideas. Exactamente, o sea, iba anotando los diálogos, no sabía qué iba a pasar, pues no sabía muy bien el final ni el cuerpo de la historia, pero por ahí iba. Sí, ya empezabas tu escaleta, ¿no? De que, bueno, más o menos la idea. Exactamente. Y así se logró el primer cortometraje que se llama Raptor. El primer cortometraje, pero no el primero que se sacó a la luz. Ok. Ese Raptor fue en el 2015. Ok. Empezamos, en verano fue que le digo, aquí está el guión, vamos a trabajarlo, no sé cuándo empecemos a grabar, no sé, el siguiente mes. Me dice, hay que esperar porque tenemos que conseguir locación, qué actores vas a ver, y de eso se fue dando hasta noviembre del 2015. Diciembre ya fue más difícil porque ya es como que el último mes, no todos tenían la disponibilidad. Para eso este cortometraje empieza con apoyo de todos los amigos. Bien. No, cuando yo le dije a Javier fue de, no tengo dinero, no tengo presupuesto así como para pagar a todos, pero dijo, vamos a hacerlo como colaboración, al que le guste la historia, pues vamos ok, fue como, ok, vamos
hacerlo lograr, ¿verdad? Conseguimos una casa, ahí vienen los créditos, quién nos la apostó y todo, pero quien fue intermediaria fue la directora de cultura de ese entonces de Tampico, que era Irma Mesa. Muy bien. Y gracias a ella y a la amistad que teníamos y que él tenía con ella, se logró tener ese espacio. Y bueno, para no hacer tan larga la historia, ese proyecto fue noviembre del 2015, es decir, ya tiene 10 años que se empezó a hacer esto. Fue eso en el 2016, regresamos haciendo unas tomas, viendo la disponibilidad de tiempo de todos. Por ahí de junio de ese año, 2016, acabamos porque era muy difícil coincidir porque, como decía, era un proyecto de colaboración y no podíamos darnos ese lujo de pagar el tiempo de las personas. Entonces, hoy sí puedes, pero aún así ellos se comprometieron a pasar varias horas. Fue un aprendizaje. Hubo el punto donde le digo a Javier, bueno, ¿y entonces qué soy yo? Me dice, bueno, ya que yo te escogí a ti porque conoces un poquito más como director, yo creo que tú también un productor, y aparte me ayudaste a limpiar un poquito el texto y compartimos lo que es el guión. Bueno, yo la base y todo, pero me ayudó a pulir y viene siendo como mi coescritor. Digo, muy bien. ¿Qué soy yo? Me dice, pues eres el productor. Y fue así como que no me lo esperaba. En fin, productor, Y director de tu guionista, yo, productor, guionista y como actor. O sea, ya por fin tenía mi primer papel gracias a que yo lo había escrito. No precisamente el que ocupara todo el tiempo en pantalla, pero ya estaba ahí. O sea, en estos proyectos que empecé a hacer, pensé más en la historia que en lucir mi actuación. Que también es algo que también cuando uno quiere lucirse, o sea, presentar más como la actuación, debería de pensar en hacer personajes que tengan como reto algo más, estar frente a pantalla, pero mostrar otra cosa diferente a lo que están acostumbrados a ver de este actor. Pero yo estos primeros cortometrajes que hice fue de, me gusta la historia, no importa que no sea tan principal, y pues de ahí fue después de Raptor, que no se estrena en el 2016, sino que pasa tiempo porque tuvimos problemas ahí con la edición, y el primer cortometraje que sí llegó empezamos a grabar en 2016 y edición ya para el 2017 estábamos estrenando, era Tatiana. Bien. Tatiana con Val Zaragoza, que es una amiga que se unió a este vuelo, y a partir de ahí fue de que lo llevamos a muestras, a festivales de cine, y fue como ya me abro un poquito a la cuestión de producción. Ya le pongo a la productora La Vía Films, sí. Y a partir de ahí también nos vamos ubicando, conociendo, y también estuve en una de tus muestras de cortometrajes. Quizás uno o dos, ¿verdad? Sí, varias, yo creo que fueron tres. Varias, sí. Y empecé a producir más, a ser invitado de otros directores de aquí de la zona. Fui conociendo a otros directores. Hubo una idea mía, una cuartilla que tenía de una historia. Iba a escribir el guión, me acerco al director, le digo, tengo esta idea. ¿Cómo se llama? Alejandro Velázquez. ¿Qué? Alejandro Velázquez me dice, bueno, me gustaría yo escribir la historia, adaptarla también, porque quizás también a veces nuestras ideas se pueden realizar, pero también podemos simplificar. En este caso mi idea había más como para logística, o sea, demasiada logística. Entonces lo simplificamos en un café, lo hicimos más sin tantos detalles. Aún así fue un cortometraje de parte de su productora El Poder Films,
que, que se logró hacer la esencia de mi historia. Él me dice, bueno, los actores, porque no conocía a muchos y afortunadamente me acerqué a estos actores, los invité, dijeron que sí, ya conocían lo que había hecho. Creo que el único corto donde están juntos dos maestros de teatro y que también eran los personajes principales, que era la maestra Leti Lira y el maestro Emilio Benavides. Ellos, bueno, que en paz descanse, este año falleció, pero es un maestro que tenía una larga trayectoria y afortunadamente confiaron en nosotros. Unos cineastas jóvenes también, porque igual yo confié en Alejandro y fue muy... Vi que tenía visión. Aunque conocía poco su trabajo, tenía visión. Conocí también a los del staff. Hay un compañero que estudió cine, otro que era más de fotógrafo, y veo habilidades y empecé a expandir un poquito más. Y bueno, en fin, fueron 5 proyectos audiovisuales, de los cuales, bueno, el último fue la serie, una miniserie que se estrenó por YouTube y por Facebook. Y por Instagram. Y por Instagram también, o sea, ya posteriormente se comparte a Instagram una escena para atraer público a YouTube. Igual en TikTok, de hecho en TikTok se estuvo compartiendo por escenas para llegar a más gente. No, ahora sí que esto fue más reciente la idea. Pero bueno, en ese lapso, aparte de hacer cortometrajes, 2 obras de teatro, una que se llama Me Haces Falta, ahí estuve como productor y como asistente de dirección. La dirigió Marta Rodríguez. Muy bien. Ahí tenía mi primera compañía de teatro que se llama Proyecto Ser Teatro. Oh, muy bien. Ahí nada más duró poquito con esas 2 producciones. Ok. La segunda fue Nuancoc, que es Nuancoc Sombras, es una obra de terror. Ahí estuvimos trabajando cerca de un año, pero solo hubo 2 funciones. Ahí sí, también dirige Marta Rodríguez, pero también yo como asistente de dirección. Y pues fue mi primera obra que realmente, obra de teatro que había más diálogo. Ahí yo sí actúo, ahí fue como... O sea, actuaste y también produjiste. Así es. Ahí fue más como una consecuencia, porque estábamos buscando un actor y por disponibilidad de varios actores. O sea, aquí la mayoría tiene una profesión, un trabajo, y entonces no siempre se tiene el tiempo o tiene otros proyectos. Entonces, por ahí pasamos por 3 actores y pues cada uno ya tenía su agenda, que la tenía llena. A lo mejor se comprometían unos ensayos, pero ya no podían seguir. Muy bien. Entonces ya yo hago el rol, aunque no es mi edad, no es mi perfil. Era de un papá como por ahí de los 40, 45 años. Y era bueno, pues a ver de qué manera puedo lucir con el maquillaje o con el peinado, o la ropa, puede lucir más mayor. Sí. Y también el cambio de voz. En la actitud. La actitud, todo. La actuación. Y seguía haciendo cortometrajes. Ese de Nuancoc viene siendo del 2017. Cuando se estrena Cosas Cotidianas, que es la miniserie, justo antes de lo que viene siendo la etapa del 2020 de la pandemia. Sí. Y ya tenía idea de irme a la Ciudad de México para expandirme, para poder llegar a otros proyectos que requerían más exigencia, pero sobre todo el poder llegar a más público. Así es. Pongo una pausa porque todavía no sabía qué onda. Hasta el 2000, pasa la pandemia y todo, pero fue como, ahora hay que ahorrar, ¿verdad? Claro. Ahora hay que tener el presupuesto para moverse. Y gracias a Val Zaragoza, que llegó allá a la Ciudad de México en el 2024, el verano,
del 2024, y ella fue la que me dio los primeros contactos de números para checar castings. Muy bien. Fue así de, tengo estos contactos, que ellos te agregan al grupo, y yo ya tenía investigado por Facebook, por Instagram, grupos de que se buscan ahí en casting, Ciudad de México. Hay que tener cuidado, por ejemplo, en esa parte. Claro que sí. Sí, ¿verdad? Porque te pueden por ahí estafar. Sí, de hecho te pueden estafar con mucho dinero. Ninguna agencia te debe de pedir dinero para representarte. Ni ningún casting te debe de pedir dinero. Okay. Si te piden, pues huye. O sea, no es bueno. O sea, hay una que otra agencia ahí en la Ciudad de México que tiene ese modus de que te cobran por ser talento, te cobran una mensualidad, o sea, empieza desde los 5,000 pesos mensuales hasta 15,000 pesos. Incluso fui invitado por una agencia ahí porque yo estaba buscando expandirme a la ficción, ya que llegando a la Ciudad de México pasa una semana, menos de una semana, y Valeria me invita, Valeria Zaragoza, a un casting, y pues era de publicidad, pero yo ya iba con la idea de publicidad, te da esa oportunidad de seguir actuando en ficción, pero también generando ingreso para que puedas pagar la renta, la comida, todo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, así como para ponerles una idea, un día o 2 días de trabajo te puede cubrir lo que viene siendo un mes viviendo en la Ciudad de México. Muy bien. No necesariamente pagar un departamento, claro, pero sí pagar una habitación, ¿verdad? Ahí con roomies. Entonces, está bien. Sí, o sea, te acostumbras. Sí, o sea, a la primera etapa, porque es difícil, ¿no? Sí, sí, ya tenías comodidades, o sea, yo crecí con algunas comodidades, espacios, entonces el no tener eso, yo ya iba con esa idea, sí, esa mentalidad, te mentalizas de que es posible que no sea como te lo imaginas. O sea, es importante que esperes más, quieras más, y si puedes, qué bien. O sea, si puedes llegar a un departamento, una casa por ti solo, está bien. Ahora sí, como recomendación al que le interese hacer esto, sería conseguir una oportunidad ya bien clara desde aquí, o darse la vuelta para allá y hacer casting, tener un presupuesto que al menos les cubra un poquito más de un año, o sea, ver cuánto va a gastar mensualmente y cuánto va a cubrir en un año, tener algún apartado ahí para si te enfermas, pues va a costar tanto. Sí es. Que es algo que yo ya iba preparado, y pues no me costó tanto. Los primeros meses fue fácil, porque decía, ok, han pasado 2 meses, no pasa mucho. O sea, porque hay mucha competencia, hay mucho talento. El poder ver a personas haciendo casting de comerciales, pero que aparte incluye actuación en algunos de ellos. Casi todos incluye una breve actuación, pero no requieren una construcción de personaje. Otros sí tienen un párrafo, una página con texto y acciones, entonces tienes que conocer sobre comerciales. Te decía que yo que será el 6º día me contratan en esta agencia de representación de modelos y talento en general, y ya fue como, ¿y ahora qué, verdad? Porque aquí también ficción, y me dicen, no, aquí casi no hay de ficción. Y así, ok, entonces tengo que buscar más. Desafortunadamente, pues no es como... Hay una guía para eso. No hay una guía, entonces vas buscando. O sea, lo más importante es irse con mucha información, y como quiera van a aprender más cosas. Claro. No, se necesita estar preparado, es decir, al menos haber tomado un taller de teatro para
para ir con esa seguridad. Sí, no ir en blanco. No ir en blanco. Yo recomendaría unos de 6 meses a un año de estar preparado, o si se van a mudar allá a la Ciudad de México, que es donde se centraliza todo esto de los medios, para hacer ficción, para hacer comerciales, pues llegar ahí, ya sé que a lo mejor tengan un familiar ahí viviendo, pues está muy bien. Se están un año preparándose, o si quieren tomar la licenciatura, o sea, hay otros que optan por tomar la licenciatura si no me equivoco, son 4 años, 4 o 5 años de actuación. Hay talleres o hay cursos que es de menos duración, pero es bien sabido, a menos a nivel internacional, que lo importante es el talento y que sepas cómo trabajar en el set, o trabajar si vamos a trabajar en teatro, va a ser como análisis de texto, tener una disciplina. ¿Ahorita te mantienes todavía en esa búsqueda? Sí, en esa búsqueda de nunca dejes de aprender, tomas talleres. También si no tomas talleres, estás casi que a diario leyendo, viendo videos que están enfocados en la actuación, que te hablan de diferentes técnicas, análisis de texto, de cómo hacer self-tapes, porque a veces viene la introducción, pero ya vienen después actores que te van explicando, a menos en Estados Unidos, hay muchos actores que se encargan de, ahorita me viene a la mente uno que se llama Mike O'Reilly, que él explica muy bien cómo desarrollar ciertas escenas. Eso ayuda, o sea, hay muchos. Está Actors Lab, que es un actor, no recuerdo, no está ni en New York ni está en Los Ángeles, pero es un actor que prepara tanto en clases, pero también comparte en TikTok. Michael Riley en TikTok, y así hay varios. O sea, más que dar la opinión, ven cómo se realiza una escena. Yo que ya tengo la base, y bueno, creo que ya de varios años entiendo mejor a lo que se refieren. Antes de irme a la Ciudad de México ya había tomado con Yelena de León, que es una actriz de Hollywood. Bueno, ella es de Chicago, con familia aquí en Ciudad Madero, y venía de vez en cuando aquí a la localidad, y con mi productora le invitamos a un taller de actuación para cine y televisión. Oh, muy bien. A partir de ahí fue como una introducción, nos dio una idea de cómo sería entrar al mercado norteamericano. Tuvimos, ahora sí que en ese taller que organizamos Val y yo, fue de que entrevistas con varios actores, y posteriormente, meses después, se organiza un taller de guión para cine y televisión, igual, con Yelena de León, y nos orientó muy bien como cuáles eran las estructuras para realizar un guión. Ahora sí, a partir de ahí ya tenía algo más formalizado, más, ya no era ya había acabado cosas cotidianas, ya había hecho otras producciones, pero ya reafirmaba algunas cosas que sabía y otras que tenía dudas. Ella nos orientó un poquito mejor, y bueno, posteriormente, gracias a los festivales, hubo un festival con ¿cómo se llama? Carlos Rodríguez, festival... ¿Fesist? Ajá, sí, Fesis. Ahorita no me acuerdo el nombre completo, pero gracias a el primer festival conozco a Mafer Suárez. Sí. Que viene siendo una cineasta de larga trayectoria, y aparte lo ubica mucho porque es hermana de Cecilia Suárez, pero las dos con mucho talento. Ella con una trayectoria de directora de Mujeres Asesinas, varias telenovelas, Niñas Promedio, que era
una serie que no vi precisamente en Canal 11, pero escuché de ella y dije, voy a buscarla en YouTube. Y encontré todos los capítulos, conocí su forma de trabajar. Me gustó mucho su interacción, aunque no era la primera vez que la conocía a Maffer. Era la primera vez que platicaba con ella. Digamos que nos ubicábamos y todo, gracias a otro cineasta que también, él está más en la cuestión de como un crew. No sé muy bien, no recuerdo muy bien su rol en la producción, pero no sé si ubiques a Fabián Ramos, ¿no? No. Él trabaja principalmente en la Ciudad de México. Listo. Pero empezó a hacer muestras aquí en Casa Gándara. Muy bien. Entonces conozco a Maffer, conozco a Roberto Fiesco. Roberto Fiesco es un productor que también igual, famoso y también director. Y de vuelta también con el FECIS, vuelvo a encontrarme con Maffer y pasa el tiempo y pues bueno, las redes sociales nos conectan. Me atrevo a enviarle una solicitud de amistad y me la acepta y digo, ok, súper bien. No siempre es así, pero en esta ocasión me arriesgué para ver si podía tener un contacto para conocer de sus próximos talleres. Okay. Y fue hasta el 2023. 2023. Cuando nos une la cultura, de hecho. O sea, ya tenía un contacto con ella, pero andaba por aquí en la ciudad y me dice que estaba buscando una actividad cultural, porque pues sabía que yo organizaba de cultura y que aparte compartía todos los eventos, y la invito a una obra de teatro y pues afortunadamente se encuentra con un amigo, Alfredo Bocardo, que se acerca, él la reconoció y ya con Goba Producciones invita a Maffer. De hecho no estaba planeado que se conocieran, sino que afortunadamente es como que el destino. Ella me pregunta, yo le invito a la obra, la veo ahí en el Teatro El Farol y digo, qué padre que alguien con trayectoria sea una persona sencilla y aparte su personalidad pues muy abierta. Entonces ya me encuentro con ella y igual estaba hablando con Bocardo y ya veo que se estaban organizando y dije, bien. A la semana hizo un taller, ¿no? Hice un taller y tomé el taller con ella de actuación frente a la cámara, mi segundo taller. Muy bien. Fue más teórico con ella porque la mayoría íbamos en ceros, aunque yo ya había tenido mi taller con Yelina de León, ya había pasado buen tiempo y pues no todos habían tomado ese taller. Pasa el tiempo ya cuando estoy en la Ciudad de México, volviendo a la Ciudad de México. Afortunadamente tuve varios callbacks con mi agencia. No sé, en ese momento había tenido quizás unos 6, 7 callbacks. Los callbacks vienen siendo una segunda audición cuando te están considerando para quedarte en un proyecto. Entonces mi agente ve como una oportunidad de pues agradecerme de que estoy teniendo cierto éxito, a pesar de no haber quedado en algún proyecto en ese momento, pero tal vez con ese taller iba a poder encontrar un poquito de guía para poder quedar en más proyectos, o sea, ahora sí quedar. Afortunadamente, bueno, estuvo muy bien el taller, fue un mes, fueron 4 sesiones y lo importante es conocer de diferentes métodos. En el que te estaba comentando es muy bueno por la cuestión de la visión del director. Okay. Igual Maffer y así. No hay un método perfecto, nosotros lo hacemos, o sea, es importante conocer de las varias opciones. Algunos les gusta de una manera y de otra. Saca lo bueno de cada taller que estés tomando. Gracias a este último taller que tomé,
pues se trabajaba por monólogos, por escenas también, y nos veíamos era importante que nos viéramos en la pantalla y había observaciones. Así trabajaba ese maestro y así hay otros maestros que les gusta trabajar. Es importante que si quieren hacer televisión, cine, streaming, vean por talleres que trabajen bajo ese enfoque, frente a cámara, porque es muy diferente. Es muy diferente, o sea, comenta esa parte. Sí, es muy diferente porque a pesar de que hay que tener tablas, como dicen, estar en el teatro, algunos dicen pues nada más no hago mucha energía o tal vez no hago muchas expresiones, no hago nada si estoy frente a la cámara, pero realmente es que se trabaja mucho el interior, pero también se cuida mucho las gesticulaciones. Si se gesticula mucho es muy teatro, y eso se ve mal, se ve muy exagerado, entonces hay que cuidar la naturalidad. Cuidar la naturalidad y pues también ver mucho cine, televisión, depende de lo que quieras hacer. Si quieres hacer una melodrama, una telenovela, tienes que ver ese tipo de contenido, pero también es importante conocer todos los géneros para si estás en algún casting incluso de comercial, sepas reaccionar, porque hay comerciales que buscan actores, la mayoría busca actores cómicos, un poquito de drama, un poquito de tragicomedia y usar mucho la imaginación de que no tienes nada, pero vas a reaccionar a esos estímulos como si los tuvieras. Para eso se necesita la actuación, incluso para comerciales. Te dicen, te imaginas, estás viendo a la cámara y está un producto, un refrigerador, y entonces algo te habla aquí. Entonces tienes que saber también cómo jugar con la cámara, los encuadres, porque no solamente nosotros como actores frente a cámara tenemos que saber actuar bien, sino también la cuestión técnica. Sí. Entonces también hay talleres de self-tape o también puedes aprender por YouTube, por TikTok, por redes sociales. Hay muchas formas de aprender. Es que es importante aprender y el conocimiento. Exactamente, ¿no? Puedes aprender. Que no llegues en blanco. Esto es accesible gratis, o sea, lo encuentras en redes sociales, pero también es importante ponerlo en práctica con alguien que te observe. O sea, yo como actor, pues también necesito a alguien que me dirige, diga, ¿sabes qué? Tienes que estar abierto a la dirección. Claro. Entonces, también si saben algún idioma, bien, o sea, estaría súper bien. Ahorita en comerciales hay muchas oportunidades para los que hablen inglés. Si te pareces alemán, hablas alemán, bien. Si pareces, o sea, también pareces de alguna nacionalidad y sabes francés, por ejemplo, hubo una oportunidad cerca que tenía para una plataforma. ¿Y tú tienes el francés? No tengo el francés, pero tenía inglés. Ah, muy bien. Entonces querían alguien que hablara español, inglés y francés. Y francés, pues nada más una que otra palabra que sé. Sí. Pero decía, lo puedo aprender de aquí a que vemos. Muchas de las oportunidades pueden ser buenos o pueden hacer un buen trabajo y no se van a dar porque no das con el perfil que está buscando el director de casting. Puede ser que esté abierto a muchos perfiles, pero ellos ya tienen la idea de que quieren una persona con ciertas características. Entonces, pues no es una carrera fácil porque vas a depender mucho de si te pareces al que están buscando, al que se parece. Ahorita dicen que ha mejorado un poquito lo que es la cuestión de publicidad. Ahorita viene siendo así como que algo en corto sería, busca mucho la cuestión de las personas que lucen de alto perfil o de dinero, que es para aquí a México dinero, es look europeo.
después buscan a las personas con perfil mexicano, eso es en publicidad. Bueno, la recomendación es de siempre estar preparados, siempre, nunca vamos a terminar de aprender, y cuando estás en el medio vas a ir conociendo qué tipo de perfiles y qué requiere cada proyecto, siempre aprender cosas nuevas, habilidades, entonces tener preparado todos sus papeles, informarse muy bien. Muy bien, pues ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales para ahora sí que contactarte? Bueno, en Instagram me encuentran como Jorge-Mena-1. Y bueno, ahí directamente pues me pueden mandar un mensajito, a lo mejor alguna pregunta que tengan, ¿verdad? Ahí es donde sí respondo. En lo que viene siendo Facebook, viene siendo Jorge E. Mena 1. Esta es una página más como para interactuar con la mayoría de las personas. Es un perfil público, pero pues ahí va un poquito de todo. Publico a veces videos míos o cosas que me gustan, pero donde pueden encontrar más es en Instagram. En TikTok también publico videos. No es que sea como un creador de contenido, pero viene una idea y quiero contar una historia a través. O sea, también las redes sociales utilícenlas para llegar a esas posibles oportunidades, porque quién sabe, a lo mejor en un futuro un director los ve y digan esto. O sea, hace poquito me pidieron, siempre piden el link de Instagram para cuando haces un casting, ya sea ficción, comerciales, quieren tus redes sociales porque quieren ver qué es lo que haces, dónde vives, en fin, todo, quieren conocer un perfil como tú. Entonces también hay que tener cuidado cómo manejamos las redes sociales. Así es. Porque es nuestra imagen pública. Bien, pues muchísimas gracias por este momento. Esto fue la visita con Jorge Mena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y pues nos vemos.